Bien, buenas tardes otra vez. Bienvenidos a este nuevo acto de la vida cultural de la Sociedad Matritense Económica del país. El edificio más civil, más antiguo que hay en Madrid en este momento. Y hoy se honra en recibir a don Jesús Martín, quien va a pronunciarnos una conferencia que yo no sabría situar si está más en el lado de la historia o en el lado de la literatura. Quizá porque combina ambos conceptos, lo cual no siempre es nada fácil. Es historia porque relata hechos que de verdad han acaecido, y es también literatura y además aparecen personajes reales que han existido. José Amador de los Ríos, el propio Cardenal Cisneros. Es también novela porque tiene un relato en donde aparecen personajes creados por la inspiración del señor Martín. Yo además tengo que decir, estoy leyendo el libro que ha tenido que ha traído y que tienen la posibilidad de adquirir ahí. No he llegado al final y espero no descubrir lo que no me lo descubra esta tarde, pero sí que creo que es un libro que tiene el mérito de mezclar convenientemente la ficción con la realidad. En mi caso me ha recordado mucho a cuando yo de joven empecé a leerme Guerra y Paz. Tuve que empezar haciéndome una pequeña lista de los personajes, quiénes eran, cuándo aparecían, para seguir el hilo, dada la complejidad de la historia que aquí se narra. Poco más puedo decirles. El señor don Jesús Martín, es ingeniero de caminos, canales y puertos, es fundador de la consultora Calma Ingenieros. Él no quiere que se diga que es experto, sino simplemente aficionado, pero la verdad es que es un experto cuando él disiente de ello en arqueología, en historia, en paleontografía y también en la pintura. Es un caso que no es tan frecuente, tan raro últimamente. Personas que pertenecen al mundo de la ciencia o al mundo aplicado, que podríamos llamar técnica, y que sin embargo también bucean en el mundo del arte, el de otras, digamos, disciplinas humanitarias. El hecho de cultivar el humanismo científico, que decía don Gregorio. Y sobre todo tengo que decir que entre lo que llevo leído de su libro, una de las cosas que más entusiasmo me ha producido es ver el comentario que hace a los que él llama ladrones de la historia, o también antihistoriadores, personas que pertenecen al grupo que aquel gran matemático español que fue Julio Rey Pastor titulaba como la docta plebe de la mayoría ignorante, personas que se dedican, ya que no son capaces de crear nada nuevo, a destruir todo lo que hay anterior, falseando en este caso la historia de manera malintencionada para fabricar un futuro conveniente pero totalmente irreal. Yo le doy las gracias a don Jesús y también, junto a la bienvenida a ustedes, es un especial placer dar la bienvenida a la alcaldesa de Guadamur, que hoy nos honra con su visita. Doña Sagrario, muchísimas gracias por su presencia aquí. Hoy este acto queda, por tanto, más avalado. Y don Jesús, muchas gracias por su presencia y cuando quiera estamos deseosos de escuchar cómo va este misterio. Solamente que eso sí, para escucharlo necesitamos que no se les olvide encender los teléfonos móviles cuando estemos en la calle. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría darle las gracias a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País por haberme dado la posibilidad de hacer esta presentación aquí y además hacer la conferencia y la presentación de mi novela El icono sagrado de Guarrazar. Para mí es un auténtico honor estar hoy aquí, porque además este sitio tiene algo especial, es algo mágico, ¿no? Me acuerdo la primera vez que mi mujer y yo vinimos aquí a una conferencia y no conocíamos nada de la Matritense antes de que fuéramos socios. Entramos aquí y nos quedamos maravillados. Era como transportarnos a una estampa del siglo XIX, y puesto que el descubrimiento se hizo en el siglo XIX y mucha de la acción de la novela transcurre en esos años, creo que es un lugar idóneo para el acto de esta tarde. Y además me gustaría también hacer un reconocimiento a la Matritense, a la labor cultural que hace. Desde que se fundó hace ya casi 250 años, el año que viene se conmemora los 250 años de la fundación de la Matritense, pues ha sido fiel
al lema de la institución de socorre enseñando. Yo creo que son dos verbos preciosos, socorrer y enseñar. Yo creo que la cultura, el saber, el conocimiento, yo creo que es la esencia del alma humana. Entonces yo creo, y además por eso creo que la labor de la Matritense durante todos estos años en pos de la cultura y de enseñanza muchas veces a las clases más desfavorecidas, como en los colegios que se hicieron para niños completamente desfavorecidos, pues creo que es un acto muy loable. Así que quiero agradecer también este de la Matritense. Y, por supuesto, quiero agradecer las palabras de don Antonio López. No sé si soy merecedor de todo lo que ha dicho. Yo creo que el afecto que me tiene y que es mutuo, pues creo que le ha hecho a lo mejor poner algunas cosas de mí que no sé si serán verdad, pero muchísimas gracias. Además, y además, para mí, igual que es un honor estar hoy aquí, el que hiciera la presentación, don Antonio, que aunque él dice que no, pero para mí es una de las personas más cultas que conozco, y además el don de palabra que tiene, que ya lo han podido ustedes ver, como todos los socios de la Matritense estamos acostumbrados en todas las charlas y en todas las presentaciones que él hace. Así que muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, también quiero darle las gracias a Sagrario Gutiérrez, la alcaldesa de Guadamur, que fue el lugar donde se encontró el tesoro, y que hoy está aquí y que aparecerá su nombre en más de una ocasión en la conferencia de esta tarde, porque además ella ha sido la gran impulsora de lo que es Guarrazar en estos momentos, que luego eso ya lo hablaremos, ¿no?, con las excavaciones arqueológicas que se están haciendo o el Centro de Interpretación del Tesoro de Guarrazar, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por venir, a todos ustedes y a todos vosotros, porque hay muchas caras conocidas que hace tiempo que además no nos veíamos, y con lo cual hoy estamos aquí como en familia, y para mí de verdad es un auténtico privilegio estar con todos ustedes. Así que si les parece bien, y por no demorarnos, vamos a empezar con la presentación. Esto va a tener dos partes. Una es más la conferencia sobre el descubrimiento, el tesoro de Guarrazar, y después hablaremos finalmente de mi experiencia escribiendo la novela del icono sagrado de Guarrazar, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos con la conferencia. El tesoro de Guarrazar. El título que le hemos puesto es un descubrimiento de película. Y ya verán, cuando, no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, empezarán a ver que parece sacado de un guión de cine. Todo lo que pasó, todos los avatares, por lo que tuvo que pasar el tesoro. Y no sé si lo conocen, el tesoro con detalle, pero ahora mismo el tesoro se encuentra dividido en varios museos. Tenemos una gran parte que está en el Museo Arqueológico Nacional, hay otra parte que está en el Museo de las Termas de Cluny, en París. Hay dos piezas que no sé si han podido visitar la Galería de las Colecciones Reales. Pues en la primera sala, la que recibe al visitante, allí nos encontramos con estas dos piezas, que es la Cruz de Lucecio y la Corona de Teodosio. Antes estaban en la Armería Real y ahora ya hace tiempo que no la ponían, y ahora están aquí en la galería. Hay otra parte que se encuentra dentro del Palacio Real y que nunca, son piezas que nunca la han expuesto, estaban en una cámara acorazada y siguen estando allí. Y hay otras piezas como la corona de Suintila, que la robaron de la Armería Real en 1921, y otras piezas que han desaparecido y no se sabe dónde están ahora mismo. Pero bueno, ¿cómo es posible que este tesoro visigodo esté dividido en tantos lugares, en tantos museos? Pues para ello nos tenemos que ir al siglo XIX, que aquí empieza la historia. En el año 1858, que estaba reinando Isabel II, y tenemos aquí la presidencia del gobierno estaba Leopoldo O'Donnell, ¿no? Y nos vamos a un pequeño pueblo, que es Guadamur. Aquí tenemos a la alcaldesa, y Guadamur es un pequeño pueblo que está a 15 kilómetros de Toledo, ¿no? Aunque si queremos ser más precisos, para la época que estamos del siglo XIX, serían 2 leguas y media. Una legua aproximadamente 5 kilómetros y medio. Bueno, pues unas 2 leguas y media está Guadamur. Aquí vemos el castillo, este castillo que es del siglo XV, que lo levantó el conde de Fuensalida. Y aquí vemos una pequeña ermita donde está el icono de Nuestra Señora Natividad, que da título a la novela, pero después hablaremos de ello, ¿no? Y entonces, por el camino que va desde Toledo hacia Guadamur, aquí ven la silueta del castillo en el fondo,
Bueno, pues por este camino venía una tarde una familia, la familia Morales, que es Francisco Morales con su mujer María Pérez y su hija Escolástica. En realidad, Escolástica era hija de María, pero no era hija de Francisco, porque María se había casado ya en terceras nupcias, se casó con Francisco y aportó al matrimonio 4 hijas. Una de estas era Escolástica, que ese mismo día se había examinado de maestra en Toledo. Y venían por el camino desde Toledo hasta Guadamor. Cuando llegaron a una media legua aproximadamente de Guadamur, pues pararon en un sitio que se llama la Fuente de Guarrazar, donde hay unas huertas y allí hay un pequeño manantial, y en el manantial hay vegetación y unos árboles, y seguramente se pararían allí a descansar esa tarde. Entonces Escolástica se separó un poco de sus padres y vio brillar algo en el terreno. Se asomó al terreno y vio que había una oquedad y estaba medio cubierta con una piedra, y la tarde anterior había caído una gran tormenta en la zona y había arrastrado un montón de piedras y troncos, y entonces posiblemente esto era una arqueta, tenía una losa, y seguramente la fuerza del agua había retirado la parte de la losa. Llegaron allí, avisó a sus padres, y cuando llegan al sitio, descorren la losa completamente y se encuentra un magnífico tesoro, que es este de aquí. Entonces, claro, se pusieron, lógicamente, a sacar las piezas de allí, pero ¿qué ocurre? Que como estaba al lado del camino, pues dijeron, oye, si nos ponemos ahora a sacar todas las piezas, algún vecino puede venir y vernos. Entonces, Francisco dijo, bueno, pues yo lo que hago es, esta noche vengo con el borrico y me llevo el resto del tesoro. Efectivamente, llegó por la noche y Francisco volvió y empezó a remover la tierra y a sacar el tesoro. ¿Qué ocurrió? Que no se dio cuenta de que un vecino suyo, Domingo de la Cruz, que tenía una huerta una huerta junto al terreno donde se había encontrado el tesoro Francisco, pues al oír el ruido se asomó y vio que un extraño estaba removiendo el terreno. Francisco terminó de sacar todo el terreno, lo cargó en el borrico y se fue. Y entonces Domingo de la Cruz, a la mañana siguiente, fue al terreno y encontró en el suelo, empezó a encontrar algunas joyas que había perdido Francisco cuando se fue, lo cual denotaba que había estado sacando un tesoro de la tierra, ¿no? Llegó a la arqueta, pero la arqueta ya estaba vacía. Entonces se puso con un azón a remover el terreno y encontró que junto a esa arqueta había otra arqueta con la losa sin retirar, y que Francisco no se había dado cuenta. Él mueve la losa y se encuentra con otro tesoro. Con otro tesoro igual. En realidad era un sepulcro que habían dividido por la mitad y habían creado 2 compartimentos, habían puesto 2 losas. Y entonces, ahora mismo nos encontramos con que tenemos el tesoro dividido en estos 2 lotes y tenemos 2 descubridores. Por una parte tenemos Francisco Morales el primero y por otra parte Domingo de la Cruz. Y entonces, aunque ellos no sabían que el otro había encontrado el tesoro, empezaron a actuar de la misma forma, que fue rompiendo las coronas y las cruces en trozos, desgraciadamente, y llevándoselas a los joyeros de Toledo, que tenían todos tienda en la calle del Comercio de Toledo, en lo que se le llama la calle ancha, que es de una de las calles que van hacia la catedral, y allí tenían su comercio, y entonces empezaron a llevar todas las joyas para venderlas. En el caso de Francisco solo fue Francisco, pero en el caso de Domingo, pues fue también su hermana Manuela. ¿Por qué? Porque Manuela se había enterado que su hermano se había encontrado un tesoro, y ella precisamente estaba preparando su boda, y dijo, bueno, vio como caído del cielo que su hermano se había encontrado un tesoro y que ella pudiera ir a la boda con unos vestidos mucho mejores, con lo cual le cogió, además le sustrajo parte del tesoro y fue a Toledo a venderlo también. Fue en compañía de su primo Mauricio, que era abogado, estaba mal visto que una mujer fuera sola, y entonces va con su primo Mauricio, con lo cual los joyeros, aunque las piezas eran de valor porque eran de oro y piedras preciosas, pero claro, al estar rotas, pues no le daban mucho dinero. Y Francisco empezó a cansarse de ir mendigando por los comercios por las joyerías, y entonces se acordó de un amigo suyo, de un conocido, que era Adolfo Heruar,
que era un militar francés que llevaba muchos años aquí en España, y daba clase de francés en el Colegio Militar de Toledo. El Colegio Militar no se encontraba en el Alcázar, porque el Alcázar estaba derruido, lo estaban restaurando después del paso de las tropas napoleónicas. Y entonces el colegio se lo habían llevado al Hospital de Santa Cruz. Bueno, pues le enseñó el tesoro. Adolfo Héroard era una persona muy culta y además era un experto en arqueología y en antigüedades. Entonces se muestra muy interesado por el tesoro y le dice que le enseñe todo el tesoro para ver si puede vender todo el tesoro como un único lote y así sacar más dinero. Entonces Francisco confía plenamente en Héroard y le enseña todo, y entonces Héroard empieza a investigar a quién le puede llevar este tesoro. Y le hablan de un joyero de Madrid, que se llama José Navarro, y entonces, que además José Navarro era un orfebre notable, puesto que había, por ejemplo, restaurado el disco de Teodosio, que se encuentra en la Real Academia de la Historia, no sé si ustedes han podido verlo, está en el Gabinete de Antigüedades, y se había encontrado, este disco lo encontraron unos años antes, en 1847 creo, y en Almendralejo, y entonces estaba partido por la mitad, hubo que restaurarlo, y se lo encargaron a José Navarro. Además, José Navarro era diamantista real, puesto que en el año 1850 le encargaron la elaboración de una corona para la reina Isabel II. Según el propio testimonio de Navarro, se la encargan en 1850 y él la entrega en 1852, justo la víspera del atentado del cura Merino a la reina. Eso fue el 2 de febrero del 52. Hay una carta de José Navarro donde al ministro de Fomento, que después hablaremos de ella, que le comenta esta circunstancia. En este cuadro se ve a la reina Isabel II con la princesa Isabel, que popularmente aquí en Madrid se le quería mucho, se le llamaba la chata, y en la calle Princesa, por ejemplo, el Hospital de la Princesa, es en honor a la princesa Isabel. Este cuadro de 1852, la corona que lleva no es la que le hizo Navarro, porque esta era precisamente la corona que llevaba el día del atentado, que ella luego se la dio a la Virgen de Atocha como agradecimiento por haberle salvado la vida, ¿no? Entonces, puede ser que la corona que le hizo Navarro fuera esta es una fotografía de Logón de 1860, pudo que fuera esta corona, ¿no? Del diamantista, de José Navarro, se cuenta una leyenda en Toledo. La casa esta de aquí, que vemos aquí, esta es la casa del diamantista, que está junto al río Tajo, y se cuenta que cuando la reina le encarga la corona a José Navarro, pues este se sintió muy agobiado porque tenía poco tiempo para su elaboración, y se ponía todos los días a trabajar, se quedaba por la noche trabajando, y al final se quedaba siempre dormido. Pero cuando se despertaba por la mañana, se encontraba con que el trabajo estaba mucho más adelantado de lo que él podía esperar. Entonces un día lo que hace es se hace el dormido y ve que por la noche unos duendecillos salían del río Tajo, subían las escaleras y se metían en su casa y hacían el trabajo. Y así pudo terminar el trabajo a tiempo. Es una leyenda, no por los duendes, que los hay, sino porque en 1800, esto fue en 1850 y Navarro no compró la casa hasta 1858, que fue precisamente el año donde se encontró el tesoro. Entonces no pudo ser, pero los duendes existen, Entonces bueno, al final Héroard habla con José Navarro. Por supuesto se siente muy, muy interesado en el tesoro, pero le insiste a Héroard en que quiere ver el lote completo, con lo cual vuelven a Guadamur, hablan con Francisco Morales y le enseña todo el lote. Al final decide comprarlo y le paga, José Navarro le paga 72.000 reales a Adolfo Héroard, y Héroard le paga a su vez a Francisco Morales, le paga 40.000, con lo cual le saca un beneficio bastante ventajoso para el francés. Entonces lo único que le pone como condición el joyero a Héroard, que le acompañe por todas las joyerías de Toledo para intentar recuperar aquellos fragmentos del tesoro que los joyeros no lo hubieran fundido todavía. Entonces fueron por todas tanto Adolfo Héroard como José Navarro, por todas las joyerías de Toledo, recuperando parte de ese tesoro, recomprando.
Y entonces, esto estamos hablando del mes de octubre, el tesoro se había encontrado en agosto. Entonces ya cuando consiguieron todos los pedazos de las joyas, José Navarro se encierra en su taller, y para el mes de diciembre, para finales de diciembre de 1858, ya tienen restauradas 8 coronas. Entonces, a partir de ese momento, empieza a pensar qué hacer con el tesoro. Lo normal hubiera sido ofrecérselas al gobierno español, pero todavía recordaba con una punzada de dolor cuando él hizo la corona de la reina, que no le dieron nada de dinero, tuvo que aportar el dinero para comprar los materiales, tuvo que empeñar mucho de sus bienes en el Monte de Piedad, lo que estuvo a punto de llevarle casi a la ruina, y luego cuando entregó la corona, tardaron más de 5 años en pagarle. Entonces, claro, dijo, como me pase otra vez lo mismo, y esto que he tenido que soltar mucho dinero y mucho trabajo, y entonces posiblemente Adolphe Hérouard, el francés, pues seguramente le habría sugerido que se lo vendiera al gobierno francés. Entonces esta idea fue cuajando, y en enero de 1859, José Navarro coge su maleta y se va a Francia con su tesoro. Aparece allí y se entrevista con el ministro de Estado, con Churchill, y le enseña el tesoro. Y entonces le dice, por supuesto, allí no le hicieron ninguna pregunta y le dijeron que sí, que se quedaban con el tesoro, pero que antes de satisfacerle la cantidad, pues claro, tenían que pasar por manos de unos expertos. Y entonces lo depositan en el Museo de las Termas de Cluny, que es un museo de arte medieval. Y allí lo depositan y lo meten esto es una fotografía de allí, de esos años, y lo dejan allí en una vitrina, mientras lo inspeccionaban el conservador del Louvre y el conservador del Museo de las Termas. Pero antes de que incluso le hubieran pagado a José Navarro, pues Lemperrier, que era el conservador de antigüedades del Museo del Louvre, saca una publicación diciendo que el ministro de Estado de Francia ha conseguido, se ha hecho para el Estado francés, con un conjunto de joyas que se habían encontrado en Toledo, en la fuente de Guarrazar, y que además, y esto era una primicia, dice que la corona, una de las coronas, pertenece al rey Recesvinto, y que el resto pertenecía a la mujer de Recesvinto y a sus hijos. Entonces, ¿cómo pudieron saber esto? Porque había una de las coronas que tenía unas letras pendientes y que formando una leyenda, y José Navarro no había sido capaz de averiguar qué decía esa leyenda. Ellos consiguen poner las letras en su lugar correspondiente y sacan esta leyenda, Recesvintus Res Offeres, que el rey Recesvinto ofrece, ¿no? Está ofrecida por el rey Recesvinto. Esto era muy importante porque se podía datar perfectamente el tesoro. El rey Recesvinto estuvo gobernando del 652 al 673, con lo cual ya podían establecer la fecha de ese tesoro, un dato muy importante. En los días siguientes, los franceses empezaron ya a sacar diversas publicaciones. Por ejemplo, Soumagan, que era el director del Museo de Cluny, pues saca una publicación, El Mundo Ilustrado, y ya con grabados y dibujos de las joyas. Estas que vemos aquí, esta es la corona de rey de Sarmiento, y esta es la que decían ellos que podía ser de su mujer, que además en la publicación ponía que se parecía mucho a la corona de la reina Teodolinda. La reina Teodolinda era reina de los lombardos, estuvo más o menos desde los años del 600, del 590 hasta el 620 y tantos, y entonces esa corona se conservaba, y se conserva en la Catedral de Monza. Y entonces allí era uno de los datos que ellos ponían. La verdad que se parece bastante esta corona. Pero igual que lo de Recesvinto, estaba claro porque la leyenda así lo atestiguaba, sin embargo, era pura invención el que la otra corona podía pertenecer a su mujer, o las otras más pequeñas a los hijos de Recesvinto. Esa era pura invención tanto de Soumagan como de Lemperrier, ¿no? Entonces, también ponía que estas joyas estaban ofrecidas a una basílica que se llamaba Santa María de Sorbaces. ¿Por qué? Porque en una de las cruces, aquí la vemos, en esta cruz de aquí, que estaba colgante de una corona, aquí había una inscripción. En el reverso, este es el anverso, pues en el reverso que tenemos aquí aparece esta inscripción. Un personaje, un tal Sónica, que no sabemos quién es, pues ponía en nombre de Sónica, ofrece a Santa María de Sorbaces. A partir de ese momento,
empezó una discusión bastante importante porque no se sabía si Santa María de Solvaces era una basílica que estaba situada en el lugar de Guarrazar, donde se encontró el tesoro, o lo que se ha creído durante muchísimos años es que era una basílica de Toledo, porque claro, al ser donaciones reales, pues lo normal es que lo hubieran ofrecido pues a la iglesia de Santa Leocadia o en la Catedral de Toledo. No van a sacarlo a una iglesia fuera de Toledo, ¿no? Entonces hubo una discusión importante sobre esto, ¿no? Pero aquí empezaron bueno, aquí hay un montón de misterios y de enigmas sobre el tesoro de Guarrazar que a mí me han servido para escribir la novela. ¿Por qué? Porque esto fue lo que a mí yo desde que empecé a estudiar todo este tema, pues todas las incógnitas que hay sobre el tesoro, pues me fueron llamando la atención y al final pues han sido parte de la trama de mi novela, ¿no? Entonces, a lo largo de esta conferencia irán saliendo algunas preguntas. Porque, por ejemplo, ¿por qué si Sorbaces era un centro religioso importante, con donaciones reales? Porque no hay ninguna evidencia histórica de ello. Por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, que aquí en el fondo tenemos un especialista en San Isidoro, Benjamín. Bueno, pues San Isidoro, en sus escritos, él hizo una historia de los godos. No nombra Santa María de Sorbaces por ningún lugar. Pero aunque no fuera Santa María de Sorbaces, ¿cómo no puede estar recogido el que los reyes donaran sus coronas reales a un lugar? Porque no hay nada escrito sobre eso, ¿no? Y después otra pregunta importante es la que hemos hablado. ¿Esta iglesia, Santa María de Sorbaces, estaba en Guarrazar o estaba en Toledo, ¿no? Bueno, eso ya lo iremos viendo. Rápidamente, pues claro, las noticias salen en Francia, pero vamos, a la semana ya se publican en España. La primera noticia se tuvo el 2 de febrero, pues una semana más tarde aparece en el Boletín de Comercio de Santander, aparece la noticia que habían puesto los franceses. Y exponen, como vemos esto, ¿no? Que se habían encontrado la fuente de Guarrazar, que era de Recesvinto y de su familia, y que estaban ofrecidas a la Virgen de Santa María, a la Virgen de Sorbaces, ¿no? Pero claro, ahora nos dice esto, ¿no? Y termina diciendo, ahora resta saber a los españoles cómo han ido a parar a manos extranjeras, o sea, estas joyas tan preciosas. Y es verdad, porque es que no se sabía cómo habían podido sacar un tesoro de esa magnitud, ¿no? Pero es que claro, en cuanto sale esta noticia, empiezan a ver en todos los periódicos, empiezan a salir noticias. Por ejemplo, en la España del día siguiente recoge la misma noticia esta, pero termina diciendo que es esto: sensibles que estas preciosidades históricas sacadas de nuestro suelo vayan por nuestra incuria a enriquecer los museos extranjeros. Y además los museos franceses. Es que recordemos que estamos hablando de 1858, no había pasado ni 50 años de la Guerra de Independencia, y esto era una herida abierta que teníamos todos los españoles. Entonces, claro, que un tesoro saliera a Francia y los franceses estuvieran ya pavoneando de que tenían ese tesoro que había salido de España, pues eso estaba doliendo mucho, ¿no? Y además recordemos también que después de la desamortización de Mendizábal, unos años antes, muchísimos bienes artísticos de España estaban saliendo de nuestras fronteras a mansalva. Y entonces esto estaba doliendo mucho. Entonces todos los periódicos se hacen eco de esta noticia. Incluso desde las Cortes se le interpelaba al gobierno diciéndole qué iba a hacer. Entonces las primeras acciones empezaron a llevarlas desde el Ministerio de Fomento. Aquí tenemos a Rafael de Busto y Castilla, que es el marqués de Corbera, y la misión que tenía, una misión que le encargó la reina, era que aclarara los hechos, ¿no? Que quién había encontrado el tesoro y cómo era posible que lo hubieran sacado de Francia sin que nadie se enterara. Entonces, para ello se tomaron 3 acciones. La primera, una investigación judicial, por supuesto unas reclamaciones diplomáticas con el gobierno francés, y por último intentar hacer unas excavaciones arqueológicas en el lugar de Guarrazar para ver si podían encontrar algo más. Entonces, al mismo tiempo que pasa todo esto, y volvemos otra vez a nuestro amigo el francés Adolphe Héroard, pues claro, Adolphe Héroard en octubre, cuando le vende el tesoro a José Navarro, al mismo tiempo que se lo estaba vendiendo, pues lo que hizo es comprar el terreno donde se encontró el tesoro. ¿Con qué objetivo? Por una parte, buscar por si encontraba algún tesoro más, pero por otra parte, por si algún día salía a la luz la venta del tesoro, él pudiera decir que el tesoro se le había encontrado en el terreno de su propiedad, con lo cual él tenía legítimo derecho sobre ese tesoro.
Y lo hizo así, lo compró en octubre y entonces cuando sale la noticia en los diarios de España, pues él se adelanta y en el periódico de la España, unos días más tarde, el 22 de febrero, pues él pone la versión de los hechos. Y aquí pone, dice esto, que él compró el terreno, que se puso a excavar con ayuda de Francisco Morales y que encontraron un tesoro y que ese tesoro luego se lo vendieron a José Navarro y que José Navarro lo restauró y lo sacó a Francia. Y es culpa de José Navarro que lo vendió a Francia. Y entonces él se limpia las manos, ¿no? Y que el terreno, por supuesto, el descubrimiento se hizo en octubre cuando el terreno era ya de su propiedad. ¿Vale? Pues entonces, con todo esto que está pasando, pues entonces empiezan las reclamaciones diplomáticas. En Francia en ese momento estaba Napoleón III como emperador y con su mujer, la española Eugenia de Montijo. Y la reclamación diplomática pues lo llevó Alejandro Mon, que había sido ministro de Hacienda, y era un personaje además con mucha valía, y llevó todas las negociaciones. Alejandro Mon lo primero que fue intentar localizar a José Navarro. Y además, cuando le dicen que José Navarro está en Francia, él va a hablar con José Navarro y José Navarro le dice que además que no le han pagado todavía, no le han satisfecho la cantidad del tesoro, el gobierno francés. Con lo cual, Alejandro Mon ve una posibilidad de recuperar el tesoro. Si no le habían pagado todavía a José Navarro, pues oye, le dijo que deshiciera el trato. Y además José Navarro quería deshacerlo. ¿Por qué? Porque en cuanto salió una noticia, en todos los periódicos de España se le tachaba a José Navarro de antipatriota. Y que además no quería ni volver a España José Navarro, con lo cual dijo, oye, mira, yo rompo la negociación con los franceses, que me devuelvan el tesoro y así no ha pasado nada. Pero los franceses se negaban por completo. Alejandro Mon tuvo un aliado de peso en Alejandro José Colonna Walewski, que era el conde de Colonna Walewski, que era primo del emperador. Es que el conde era hijo natural de Napoleón Bonaparte. Es el hijo que tuvo con su amante polaca, María Walewska. Y entonces era primo del emperador y estaba en el ministro de Asuntos Exteriores. Había estado de embajador de Francia en España y gracias a eso conocía mucho a Alejandro Mon, eran amigos, y intentaba intermediar con el gobierno francés para que le devolvieran las coronas. Y además con el apoyo de Eugenia de Montijo, la emperatriz, se sentía muy española y estaba intercediendo para ver si le podían devolver el tesoro. Pero iba a ser que no, porque tenía los sectores culturales de Francia, ya hemos hablado de Sommergand o de Lamperière, decían que no, y además también se opuso firmemente a la devolución Prosper Mérimée, que es el escritor de Carmen. Bueno, pues Prosper Mérimée conocía mucho a Eugenia de Montijo, porque cuando él estuvo en España documentándose para la novela de Carmen, pues conoció a la familia de Eugenia de Montijo, sobre todo a la madre, y cuando Eugenia va a Francia y se casa con Napoleón y llega a ser emperatriz, pues llegó a ser asesor de los emperadores. Y Prosper Mérimée era un fiel defensor de que el tesoro se quedara allí en Francia. Entonces, bueno, pues y una de las cosas que le pedían los franceses al gobierno español era que para poderlo devolver tenían que tener una razón de peso, es decir, que hubiera una causa judicial contra alguien, o un juicio, o un culpable, o que se demostrara que el tesoro lo habían sacado de forma fraudulenta. Entonces, para ello comienza una investigación judicial que se llevó a cabo en Guadamur. El juzgado se desplaza a Guadamur, entre Guadamur y Toledo y parte de Madrid, pero sobre todo allí en Guadamur le tomaron declaración por supuesto a todos los implicados, a Adolphe Hérouard, a Francisco Morales, porque se supone, siguiendo la versión de Hérouard, que le había ayudado al francés a encontrar el tesoro, pero claro, en el mes de octubre. Declararon también Manuela, la hermana de Domingo de la Cruz. ¿Por qué? Porque, claro, como le había ido a vender parte del tesoro a los joyeros la habían identificado, y entonces Manuela va a declarar también, pero ella dice que el tesoro lo ha encontrado lavando en el arroyo del Prado. Entonces dice, bueno, pues a lo mejor es cierto. Pero sin embargo, su primo Mauricio dice que no, que el tesoro lo habían encontrado en Guarrazar, con lo cual ya empiezan las sospechas de que alguien está mintiendo ahí. Y además, las fechas, todo el mundo
dice que no lo han encontrado en octubre, sino que lo habían encontrado en agosto, con lo cual ya había pruebas evidentes de que allí estaba mintiendo y que la versión del francés se debilitaba. Pero claro, esto pasa el tiempo, pasa marzo, pasa abril, sigue la investigación judicial, pero aunque se sabe que todo el mundo está mintiendo, no se llega a ningún acuerdo y se ve, y al final se decide cerrar la investigación judicial. Y aquí las preguntas son evidentes. ¿Por qué todo el mundo mentía? Hombre, lógicamente para salvaguardar las espaldas, pero ¿por qué si era evidente estos engaños? Pues no se acusó a nadie, porque no hubo ninguna causa judicial, ¿no? Y por otra parte, eso, y sobre todo contra Éluard. Si se sabía porque se sabía que el descubrimiento había sido en agosto y no en octubre, y él estaba diciendo, y él había comprado el terreno en octubre, ¿por qué no se le acusó formalmente? Pues no se le acusó, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al mismo tiempo, en el mes de abril ya, por una Real Orden del 9 de abril, pues de la reina Isabel II, pues empiezan las excavaciones arqueológicas en Guarrazar, que las llevó José Amado de los Ríos, Pedro de Madrazo, Jerónimo de la Gándara y Emilio de la Fuente de Alcántara, alguno más, pero bueno, estuvieron allí trabajando en el mes de abril, estuvieron trabajando 2 semanas, exclusivamente 2 semanas. A mí esto me llama muchísimo la atención, porque si se veis ahora, el yacimiento arqueológico de Guarrazar ahora mismo lleva años, desde el año 2013. Años. Bueno, estuvieron excavando 2 semanas. Bueno, en esas semanas, la verdad que le cundieron mucho, porque descubrieron una capilla funeraria con esta lápida que veis aquí. Esta lápida se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, está al lado del tesoro, de la vitrina del tesoro, y se la encontraron aquí, y esta es la inscripción que tiene, ¿no? Que dice, bueno, quien quiera que leyeres la inscripción de esta lápida, mira, fíjate en el lugar y observa sus alrededores. Era muy frecuente la tradición epigráfica de la época, pues en los epitafios, pues decirle al caminante que se parara y observara, ¿no? Y además aquí lo pone, dice, he preferido ocupar un lugar sagrado. Le está diciendo al caminante que se pare y que observe ese lugar sagrado donde él ha tenido la suerte de morir, ¿no? Ese lugar sagrado posiblemente pues fuera Santa María de Sorbaces, ¿no? Bueno, y aquí aquí hay unos epitafios, una copia de unos versos posiblemente de la reina Reciberga, que lo escribió San Eugenio, pero lo importante también era la fecha en que está fechado. Era el año de la era 731. Pero no es la era cristiana, la era hispánica. La era hispánica, hay una diferencia de 38 años entre era hispánica y era cristiana, ¿no? Y los visigodos se regían por la era hispánica. El 731 es el 693, estaba reinando Égica en ese momento, unos años antes de la invasión musulmana, ¿no? Entonces ya por fin podían datar perfectamente entre la corona de Recesvinto y todo esto que estaban encontrando, pues podían datar. De todo esto tenemos muchísima información en 2 libros que tenemos. Uno es el de José Amado de los Ríos, que es el arte latino-bizantino y las coronas visigodas de Guarrazar, con unos grabados magníficos de Jerónimo de la Gándara, que es uno de los que intervino. Jerónimo de la Gándara era catedrático de arquitectura en la Universidad Central de Madrid, y bueno, como anécdota, Jerónimo de la Gándara fue el que diseñó el Teatro de la Zarzuela. Después se quemó en 1908, pero bueno, mantuvieron el diseño que tiene ahora es el diseño que hizo Jerónimo de la Gándara en ese momento. Bueno, pues y aquí fueron recogiendo pues tanto las piezas del tesoro como pues trozos de frisos y de algunos relieves que se iban encontrando, y también esa parte de la construcción de esa capilla funeraria, ¿no? Después hay otro libro de unos años más tarde, de 1875, de Pedro de Madrazo, en donde recogía mucha de la información del estudio de José Amado de los Ríos y alguna información más, ¿no? Y entonces aquí siguen habiendo preguntas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿por qué abandonaron las excavaciones? Es que ellos tenían la orden de encontrar la Basílica de Santa María de Sorbaces. ¿Por qué? Porque si se podía demostrar, si encontraban la basílica, podían, y esto eran donaciones reales, donaciones de los reyes a un lugar sagrado, se podía afirmar que ese tesoro, esas joyas seguían perteneciendo a la realeza.
El mismo Recesvinto había promulgado una ley diciendo que todo lo que los monarcas que tuvieran en su poder y que consiguieran a lo largo de su reinado, que no pasaran a sus herederos, sino que pasaran al siguiente monarca. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto era una donación real en un sitio sagrado, pues ese tesoro que habían encontrado pertenecería a la monarquía y, por supuesto, pertenecería a Isabel II, que era la legítima heredera de esta monarquía, ¿no? Pero, sin embargo, encuentran la capilla funeraria, que esta nunca podía ser la basílica, porque en el tiempo de los visigodos estaba prohibido enterrar en lugar sagrado, y entonces ellos abandonan las excavaciones. Dicen que con lo que han encontrado es suficiente. Bueno, pues las razones están en mi novela, eso se lo tengo que decir, con un poco de imaginación, pero están. Y hay otro dato, dice, ¿por qué no referenciaron topográficamente los hallazgos? Yo soy ingeniero y dudo mucho que gente de la Valía, de Pedro de Madrazo, o José Amado de los Ríos, o Jerónimo de la Gándara, no referenciaran topográficamente y dijeran, el lugar exacto donde hemos encontrado esta capilla funeraria es este. Aquí está perfectamente las dimensiones y todo, pero no está referenciado topográficamente. Hoy por hoy no se sabe dónde se encontraba esta capilla funeraria, porque ya les digo que de esto no queda ni una piedra. Es decir, de esto que tenemos aquí, de este dibujo, no queda absolutamente nada. Entonces, y tampoco del lugar del hallazgo del tesoro. Es cierto que en la investigación judicial hay algunos croquis, pero son muy burdos y no se sabe exactamente el lugar. Y desde luego de la capilla funeraria no se sabe. ¿Quisieron ocultar este dato o simplemente se lo olvidaría? Pero bueno. Ya saltamos al año siguiente, 1860, y nos encontramos otra vez con José Navarro, que José Navarro, cuando ya le pagaron el tesoro allí en Francia, pues él vuelve a España, pero estaba completamente desanimado. Y entonces además no quería saber absolutamente nada del tesoro. Entonces habló con Aureliano Fernández Guerra, que era un miembro del Ministerio de Fomento y además era académico de la Real Academia de la Historia, y habla con él para deshacerse de todo lo que tiene. Una de las piezas que tenía son estos dos brazos de la cruz. Esto es una cruz procesional y es la pieza más antigua del tesoro de Guarrazar. Esto posiblemente es una pieza del siglo VI. Las otras coronas son del VII. Tanto la de Recesvinto, por ejemplo, es del VII, ¿no? Y esta, según los estudios que han hecho, es la pieza más antigua. Entonces, bueno, esta se cree, aunque no se tiene evidencia, que esta cruz podía pertenecer a Recaredo. Para ello soltamos unos años atrás, en el 589, cuando Recaredo se convierte al catolicismo. Los visigodos eran arrianos. No creían que en la Santísima Trinidad, y entonces, bueno, hubo un cisma y entonces los visigodos eran arrianos. Y en el tercer concilio de Toledo Recaredo se convierte al catolicismo. Este es un maravilloso cuadro que está en el Senado, en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado, de Antonio Muñoz Legrén, que además está la anécdota de cuando le encargan este cuadro, pues él se lamentaba de que no tenía, era un cuadro histórico, y él la verdad que decía que no sabía mucho del mundo de los visigodos, y que lo que más sabía del mundo de los visigodos era precisamente por el tesoro de Guarrazar. De hecho, si lo veis aquí, esta corona que aparece aquí es la corona de Recesvinto. Cosa imposible porque Recesvinto, claro, había reinado mucho más tarde, ¿no? Pero bueno, son de los detalles, pero bueno, se le puede permitir a Antonio Muñoz Legrén esta licencia. Y en esto aquí podéis apreciar a San Leandro, que era el obispo de Sevilla, y aquí está, bueno, Recaredo y su mujer Vado. Entonces, ellos se convierten al catolicismo en el tercer concilio de Toledo. Entonces, a partir de ese momento empieza una relación epistolar entre Recaredo y el Papa Gregorio, que es San Gregorio Magno, Gregorio I. Entonces, se conserva copia de una carta de Recaredo y tres del Papa Gregorio al rey Recaredo. Bueno, pues el Recaredo le regala al Papa Gregorio, le regala un cáliz, por su conversión, le regala un cáliz de oro y piedras preciosas. Y entonces
Gregorio le escribe una carta, en la primera carta que le escribe, y entonces le dice, bueno, le agradece por supuesto el regalo, y le agradece también el agradecimiento por haberse convertido al catolicismo, y le envía 3 regalos. Un regalo que le hace, el primero, es una llavecita de hierro, como colgante, era como un amuleto, y esa llave estaba compuesta por el hierro de las cadenas que habían tenido preso a San Pedro en Roma. Y luego le regala, y aquí, para lo que estábamos hablando de la cruz, pone aquí, he entregado también al mismo una cruz con parte del sagrado madero de redención y de los cabellos de San Juan Bautista. Le está mandando una cruz relicario. Entonces, dentro de esa cruz relicario estaba unos trozos del Lignum Crucis, de la cruz de Jesucristo, y unos cabellos de San Juan Bautista. No sabemos si los brazos de la cruz que tenía José Navarro eran precisamente la cruz relicario esta, o luego, posteriormente, Recaredo hizo una cruz más acorde para estas reliquias y introdujo en ellas estas reliquias. No lo sabemos, pero lo que sí se sabe por los análisis que se han hecho es que es la pieza más antigua y posiblemente que sea del siglo V o VI, posiblemente los años 500 y pico, que es cuando estaba reinando Recaredo. Y ya saltamos un poco. Y alguien preguntará, bueno, estamos hablando de eso, hemos hablado mucho de Francisco Morales, pero ¿qué pasó con Domingo de la Cruz? Bueno, pues Domingo de la Cruz, cuando se enteró que cuando salió a la luz el tesoro, las noticias del tesoro, los joyeros de Toledo, por supuesto, no quisieron comprar ninguna pieza más. Entonces Domingo pues guardó lo que le quedaba del tesoro, llega y lo guardó en su casa. Entonces, posiblemente por sugerencia de su tío Juan Figueroa, que era maestro del pueblo de Guadamur, pues llegó y le dijo, oye, ¿por qué no se lo ofreces a la reina, a Isabel II, que además, como pasa temporadas aquí en el Palacio de Aranjuez, pues nos podemos acercar y, bueno, pues le llevan parte del tesoro. Entonces se acercan un día Juan Figueroa y Domingo de la Cruz, se acercan al Palacio de Aranjuez y le llevan allí parte del tesoro. La reina se pone muy contenta, pero claro, le pregunta si tiene alguna pieza más y Domingo pues dice que no, yo no tengo nada. Pero claro, Isabel II no es tonta y habla con su secretario, con Antonio Flores, y le dice, oye, yo creo que este hombre tiene algo más, y entonces lo manda al día siguiente, se va a Guadamur, Antonio Flores, habla con Domingo de la Cruz y al final termina confesándole que tiene más piezas del tesoro. Pero Antonio no se quiere llevar nada y le dice que vayan ellos otro día y se lo den a la reina. Unos días más tarde, otra vez, Juan Figueroa y Domingo de la Cruz van allí y le ofrecen la corona. Y además, una de las piezas que le lleva era una corona, que parecía una corona real, porque también tenía unas letras pendientes como la del rey Recesvinto. Entonces, la reina ya está mucho más contenta y entonces le da una recompensa de 40.000 reales y además una pensión vitalicia de 4.000 reales a Domingo de la Cruz, que ya vuelve a su pueblo, a Guadamur, ya prácticamente como un héroe. Dentro de las piezas que tenía Domingo de la Cruz, pues tenía un trozo de una corona de enrejado. Estas dos piezas, que es la cruz de Lucecio y la corona de Teodosio, que son las que están ahora en la Galería de las Colecciones Reales, las que hemos hablado al principio. Había también una pequeña esmeralda grabada con la Anunciación de la Virgen, con la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María, y esta corona que hemos dicho que tenía unas letras pendientes. Pero estas letras pendientes le faltaban letras y no se sabía qué leyenda tenía. Entonces la reina le encarga a José Amado de los Ríos y a Pedro de Madrazo que investiguen a qué rey podría pertenecer esta corona. Y ellos la analizan y determinan que esta corona es del rey Suintila, que gobernó entre el año 621 y el 631. Y esta sería la leyenda que tendría, Suintilano Resóferet. Y además, Suintila fue un rey importante. En el 631 fue derrocado por Sisenando, pero fue importante porque bajo su reinado consiguió unificar toda la península. Por una parte, pudo vencer a los vascones, que estaban dando guerra allí arriba, y por otra parte expulsó a los bizantinos. El Imperio bizantino en esa época llegaba hasta las costas de España, y tenían una franja desde Cádiz
hasta que subía por Málaga, todo lo que es Granada, Almería, Murcia, Castellón y hasta Islas Baleares. Todo eso era del Imperio Bizantino. Entonces el Imperio Bizantino tenía frontera con el reino visigodo de Toledo en esos momentos. Y en el 625, Suintila expulsa a los bizantinos por primera vez y ya no vuelven a España. Entonces, la reina se sienta muy complacida y rápidamente, igual que hicieron los franceses, pues sacan dibujos y grabados y los exponen en las distintas publicaciones. Aquí tenemos una del Museo Universal, donde ya aparecían todas las piezas que se habían encontrado. Esta es la corona de Suintila, a la cual le añadieron, esta cruz no era original suya, esta formaba parte de 2 medallones que los sacrificaron, hicieron un medallón único y lo colgaron de la corona de Suintila. Pero aquí hay muchas incógnitas, porque al rey Suintila hemos dicho que lo derrocaron en el 631, Sisenando. 2 años más tarde, en el Cuarto Concilio de Toledo, a Suintila lo excomulgan. Las razones de su excomunión nunca han estado muy claras y dicen que, bueno, porque era un rey déspota, aunque años antes San Isidoro en la historia de los godos había dicho que era un benefactor de los pobres. Después, años más tarde, Isidoro rectifica su propio escrito y le tacha de déspota, y dicen que esta pudiera ser la razón para excomulgarlo. Otros dicen que puede ser que intentó asociar a su hijo al trono, pero eso lo hacían muchas veces y a ningún rey lo habían excomulgado por esta razón. Sin embargo, a él no lo matan ni lo envenenan, como era lo normal en esa época, y bueno, esa época es la de ahora, que, en fin. No, y él seguía vivo y lo excomulgan en el Cuarto Concilio de Toledo. Las razones, pues bueno, nunca han estado seguidamente claras. Bueno, pues con este tesoro lo llevaron a la Armería Real del Palacio Real. La Armería Real no está donde se encuentra ahora, sino que está justamente donde está la reja de separación del patio de Palacio y la plaza de la Almudena. Allí se encontraba la armería con el arco de entrada a Palacio. Aquí podemos ver el arco de Palacio, desde fuera, el Palacio se ve al fondo, y desde el interior lo podemos ver aquí. Esta era la armería donde depositaron las piezas que había entregado Domingo de la Cruz. Lo vemos aquí. Y allí estuvo depositado este tesoro durante muchos años, hasta el año 1884, en que se produce un incendio en la Armería Real. En ese momento ya estaba reinando Alfonso XII, y Alfonso XII quería tener una armería acorde a todas las que había en Europa, ¿no? En Viena, en Austria sobre todo. Y entonces estaba haciendo obras para rehabilitar la armería como museo. Se pretendía abrir en 1885, pero en julio del 84 se produce un incendio y, bueno, aunque consiguieron sacar casi todas las piezas, pues desgraciadamente pues el edificio quedó prácticamente en ruinas y al final se demolió. Y en su lugar es donde están ahora las rejas, ¿no?, que hemos hablado. Entonces el propio Alfonso XII pues propuso hacer una nueva armería en el ala oriental, que es donde está... el ala que da al oeste, sí. Entonces, allí, que es donde se encuentra ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que este proyecto él no lo pudo ver terminado porque murió al año siguiente. Entonces, bueno, pues la reina regente María Cristina de Habsburgo fue un empeño personal, y al final, pues el tesoro finalmente se llevó allí, ya en el año 1893, cuando ya está la nueva armería, pues se lleva allí este tesoro, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es prácticamente la historia hasta aquí, porque ya tenemos que saltamos de siglo y nos vamos a 1921. Esta la armería, en ese año prácticamente, no tiene nada que ver. Esta es ya la armería nueva, es el edificio actual, que no tiene nada que ver ahora mismo con la armería de ahora. Si ustedes van por allí, lo tienen ahora en plan minimalista, que hay, 4 armaduras, y ahora a mí me gusta, la verdad que me gusta más así, ¿no? Es típico museo del siglo XIX. Bueno, pues si ven aquí, en la parte inferior, aquí hay una vitrina donde estaban alojadas las coronas del
del tesoro. Aquí es un detalle y aquí se ven, está partida la vitrina por la mitad y aquí podemos observar las coronas. Y aquí vemos la corona de Suintila, está eso, la cruz de Lucecio y la corona de Teodosio y la cruz de Enrejado, y compartían la vitrina con un trozo del manto de Fernando III el Santo, ¿no? Y las espuelas de caballo. Bueno, pues en 1921, el 4 de abril, se produce un robo en la Armería Real. Además, se produce a plena luz del día y además con gente, con visitantes en su interior. No se sabe muy bien cómo pudieron sacarlo. Rompieron la vitrina y se llevaron la corona de Suintila y un trozo de corona de Enrejado. Y bueno, pues en cuanto se conoció el robo, pues empezó a salir en la prensa, bueno, en la prensa vespertina, porque en esa época por las tardes también sacaban periódicos, ya esa misma tarde empiezan a salir noticias sobre el robo de la corona de Suintila, ¿no? Entonces, bueno, esto creó muchísima expectación e incluso aquí vemos, esto fue una entrevista que le hicieron a José Lázaro Galdiano, donde él exponía, y con mucho pesar, que en España no se le daba valor a todo lo que teníamos y que se estaban produciendo numerosos robos en distintos museos. Por ejemplo, unos años anteriores, en 1918, habían robado del Museo del Prado, habían robado unas piezas del Tesoro del Delfín. El Tesoro del Delfín fue un tesoro de Felipe V, que se lo regaló su abuelo, el Luis XIV de Francia, y le regaló un conjunto de joyas maravillosas. Y bueno, pues en 1918 roban parte de ellas, y aunque hubo un juicio, se encontró al culpable al final. Todo el mundo salió de rositas y no acusaron a nadie, ¿no? Y se habían producido otros robos también en la Biblioteca Nacional y ahora este nuevo robo que se hacía en la Armería Real. Y entonces, además, le preguntaban a José Lázaro Galdiano, y él no era contrario a la opinión de la policía, porque la policía ponía sus sospechas sobre un pobre hombre que paseaba por allí, que estaba viendo la Armería Real, con un traje claro y con tez clara también, y bueno, pero él, de forma contraria a la policía, pensaba que esto era gente de poder que había encargado que robaran la corona de Suintila. Igual que gente con poder que había encargado que robaran el tesoro del Delfín, ¿no? Bueno, pues era la idea de que tenía José Lázaro Galdiano, y él pone aquí, en esta interview, pone que lo próximo en robar será el disco de Teodosio, que está en la Real Academia de la Historia. Lo pone aquí en este artículo, ¿no? Pero bueno, es una pena, pero todo esto, el robo de la corona de Suintila, está perfectamente documentado en dos expedientes de la Audiencia Provincial de Madrid o del Juzgado del Distrito de Palacio, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Y este sumario pues recorre desde 1921 a 1932, cuando definitivamente se cierra el sumario. Al final no encontraron a los culpables. Es verdad que en 1925 aparecen nuevos indicios, incluso culpables, con nombres y apellidos, pero al final se demuestra que esos eran imposibles que hubieran robado. ¿Por qué? Porque esos que estaban acusando en el 4 de abril de 1921 estaban en la cárcel. Entonces era imposible que robaran. Entonces dice, bueno, ¿por qué salen todas estas noticias ahora, no? Y esas son todas las incógnitas que rodean a la corona de Suintila. Que quiénes cometieron el robo y quién fue el instigador del mismo, por qué nunca se encontraron a los culpables, ¿no? Y después, por supuesto, ¿por qué solo robaron la corona de Suintila? Es decir, la vitrina, tenía otras piezas, la cruz de Lucecio o la corona de Teodosio, o el manto de San Fernando. Solo se llevaron la corona de Suintila y se llevaron un trozo de la corona de Enrejado. El resto lo dejaron intacto, ¿eh? Y no eran las piezas que estaban más cerca del cristal que estaba roto, ¿eh? Entonces, bueno, ¿y por qué en 1925 salen nuevos indicios, nuevos culpables, y eso llegaba todo a callejones sin salida? Bueno, pues son misterios que rodean a este tesoro, ¿no? Ya saltamos luego a 1941. Después de la guerra civil, pues el gobierno de Franco, que tenía buena relación con la Alemania nazi, y ahora en Francia, con el gobierno de Vichy, que estaba el general Pétain, España ve una buena oportunidad para recuperar parte de los bienes que los franceses tenían en sus museos.
parte de ello estaba, entonces España lo que intenta es recuperar pues la Dama de Elche y la Inmaculada de Murillo, la Inmaculada del Sol, que el Mariscal Sol se llevó cuando estuvieron aquí, y intentaban también recuperar el tesoro visigodo de Guarrazar. Al final los franceses accedieron a la Dama de Elche y a la Inmaculada. Parte del tesoro de Guarrazar, de las 9 coronas que tenían allí, devolvieron 6, se quedaron con 3. Y luego también pues pudimos recuperar pues algunos objetos de arte ibérico y esculturas ibéricas de Osuna y muchos de los documentos del archivo de Simancas que se habían llevado las tropas napoleónicas, ¿no? A cambio, pues España le da unos retratos de Mariana de Austria, que era Velázquez, vamos, desde Velázquez, y él tenía 3 copias y se le dio un retrato de Antonio Covarrubias del Greco, que hay una copia, está en Toledo, de este, y un tapiz muy bonito de la Riña en la Venta Nueva de Francisco de Goya. Yo creo que el trato, bueno, también le dan una colección, un álbum de grabados franceses, pero el intercambio, es decir, España salió muy beneficiosa de este intercambio. Cuando todas las piezas las devuelven en el 1941, excepto la Inmaculada de Murillo, que el gobierno español quería que estuviera en 1940 para el Día de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. Entonces, la Inmaculada la devuelven en 1940, el 8 de diciembre, y el resto de las piezas en febrero de 1941. Cuando vienen aquí a España, la expusieron en el Museo del Prado. Aquí vemos el día de la inauguración, donde se ve pues la Dama de Elche, y aquí vemos la Inmaculada de Murillo. Y el museo, el Tesoro de Guarrazar, al final pues se llevó al Museo Arqueológico, y aquí lo vemos junto con la cruz que vendió José Navarro, ¿no? Y entonces esta es todo el periplo del tesoro. Y por eso está dividido en tantos museos, en tantos sitios distintos. Pero claro, Guarrazar, a partir de esos años parece que se olvida, pero en los años 80 Guarrazar empieza a revivir. ¿Por qué? Porque hay una serie de escritores, como Pedro Antonio Alonso Revenga, o Luis Javier Balmaseda, o Alicia Perea, que empiezan a escribir sobre el tesoro de Guarrazar. Luis Javier Balmaseda ha sido el que más ha investigado sobre el tesoro. Aprovecho para decir, que el otro día me lo dijo Sagrario, que el próximo 21 de marzo se va a celebrar en el Museo Arqueológico Nacional un homenaje a Luis Javier Balmaseda, que falleció en el año, no sé si fue en el 2020, ¿no? Sí. Falleció, y se le va a hacer un homenaje, y además es que dejó incompleto un libro sobre Guarrazar. Entonces, el 21 lo ha publicado el Museo Arqueológico, el servicio de publicaciones del museo, y lo van. Entonces, el acto es el 21 de marzo. Creo que va a estar muy interesante. Bueno, también Alicia Perea, que ya en el año 2000 pues encabezó un proyecto que era el proyecto Guarrazar, donde se recogía toda la información sobre el tesoro, y además intentaban analizar las piezas, es decir, el oro y las piezas preciosas, para saber el origen que podían tener, ¿no? Es un libro muy interesante y un estudio muy completo. Esto posiblemente, toda esta información, dio alas a que el Instituto Arqueológico Alemán, con sede en Madrid, pues empezara a hacer unas prospecciones geomagnéticas y excavaciones en Guarrazar. Aquello, en estos años, estamos ya hablando ya del siglo presente, aquello era unos olivares, es decir, les he dicho antes que antes de lo que quedaba la capilla funeraria no quedaba absolutamente nada, y todo eso, el terreno había cambiado por completo. Bueno, pues Christo Egger la dirección de Christo Egger, que era un arqueólogo, empiezan a hacer unas prospecciones geomagnéticas, y sacan a la luz lo que la Tierra estaba escondiendo. Y es que aquí se ve perfectamente esta planta de posiblemente lo que sería la basílica, que estaba enterrada allí. Entonces, bueno, pues posiblemente toda esta información, ellos tuvieron una campaña del 2002 al 2005, todo esto dio alas a nuestra amiga Sagrario Gutiérrez, que la tenemos aquí, y el 2007 inaugura el Centro de Interpretación del Tesoro de Guarrazar, que si no lo conocen, ya le digo yo que deberían de visitarlo, Es un centro muy interesante donde
donde se expone, aparte de una réplica de todo el tesoro, una réplica maravillosa, pues se expone pues historia de todo el mundo visigodo, y además algunas piezas originales de lo que último que se está encontrando, como vemos aquí, pues algunas columnas, cimacios y todo esto. La verdad que es un centro súper interesante, y además después la reproducción, aquí pues, se puede ver toda la reproducción de las coronas, ¿no? El año siguiente, en el año 2008, el Ayuntamiento de Guadamur pues empiezan a hacer las jornadas visigodas, que año a año se siguen realizando en Toledo, y además llevan a conferenciantes de primer nivel, y entonces se habla para hablar y poner en valor el mundo visigodo. En el año 2013, el Ayuntamiento de Guadamur lo que hace es firmar un convenio de colaboración con una empresa de arqueología privada, y saca el proyecto Guarrazar Arqueología y Nuevos Recursos, sobre todo para poder hacer las excavaciones arqueológicas allí en Guarrazar. Y lo que ha sacado de esas excavaciones pues es lo que ya se podía ver en las prospecciones geomagnéticas de Cristo Egger, que se podía ver la planta de una basílica de unas dimensiones bastante considerables. Esto se puede saber por el diámetro de las columnas y por la separación entre columnas, ¿no? Y han salido, se ha descubierto, aparte de la basílica, pues también lo que sería un monasterio, y lo último que se está encontrando son restos de un delubrum, que es restos de una zona de baños de purificación. Entonces eso lo que nos lleva a pensar que esto sería un centro religioso importante. Esta zona del Delubrum sería como si fuera Lourdes, por ejemplo, ¿no? Donde la gente va allí a purificarse, con lo cual, si teníamos alguna duda de si Santa María de Sorbaces era una iglesia de Toledo o una iglesia de aquí, ahora tenemos plenamente la convicción de que Santa María de Sorbaces estaba allí en Guarrazar. Entonces, y las donaciones reales eran donaciones a este lugar, que era un lugar de peregrinación importante, ¿no? Pero volvemos a las preguntas que hacíamos antes. Si esto era tan importante, ¿cómo no existe ninguna referencia en ningún sitio de este lugar? Pues esto es realmente extraño, ¿no? Aquí tenemos lo que sería una recreación de la basílica que tenemos, y fíjate, unas dimensiones muy, muy considerables. Aquí está la planta en forma de cruz, y este sería una del interior. Pero ya saltamos al año 2015, cuando esta señora de aquí, Sagrario Gutiérrez, un día va allí al yacimiento y se encuentra este zafiro. Se encuentra allí, vamos. Y entonces lo encuentra, y es una de las piezas que seguía escondiendo. Es decir, que todavía Guarrazar sigue soltando de vez en cuando, pues suelta alguna piedra como esta, ¿no? Entonces, bueno, hicieron un estudio gemológico, y entonces se llega a la conclusión de que este zafiro, pues posiblemente sería de la procedencia de Ceilán. Como muchas de las piezas, cuando Alicia Perea hace el análisis de las joyas, muchas de las piedras pues venían de allí, de Ceilán, lo que sería de Sri Lanka, ¿no? Entonces ya en el año 2006, por fin, el yacimiento es declarado bien de interés cultural por la Junta de Castilla-La Mancha, y en el año 2021 se crea la Fundación Guarrazar, la crea el Ayuntamiento. La Fundación Guarrazar, con el objeto de fomentar, divulgar y promover la formación e investigación sobre el yacimiento y la época visigoda, buscando también algún tipo de financiación, ¿no? Pero aquí también seguimos con las preguntas, ¿no? ¿Por qué Guarrazar ha estado sumido en las tinieblas del olvido durante tanto tiempo, ¿no? ¿Y por qué nunca se han tenido las ayudas necesarias? Se ha tenido que hacer un pequeño ayuntamiento de un pueblo de 1.700 habitantes como Guadamur, quien busque la financiación para sacar a la luz un yacimiento como este, ¿no? Y ya finalmente, el año pasado, en el 2023, el parque temático Puy de Fou, no sé si han estado en eso, pues sacó un espectáculo que es el misterio de Sorbaces. Nos acordamos de Sorbaces. Bueno, si ven aquí, esta ermita de aquí es copia de la ermita de Nuestra Señora de la Natividad de Guadamur, que vamos a hablar ahora de ella, ¿no? Y si nos acordamos de Sorbaces, está en la cruz de Sónica, donde se habla de Santa María de Sorbaces, ¿no? Y este es el punto de unión que podemos tener. Con esto ya estaría lo que sería todo lo referente al tesoro de Guarrazar. Pero como hemos hablado, claro, el libro tiene como dos patas, la novela. Una parte es el tesoro de Guarrazar, y por otra parte está el icono sagrado. Y este es el punto de unión entre una cosa y otra, ¿no? Porque ahora ya nos vamos a hablar de Guadamur. Esta es la ermita de Nuestra Señora de la Natividad.
Por eso digo, tienen que hacer una visita a Guadamur, ¿eh? Además, aquí tenemos a la alcaldesa. Bueno, pues aquí está la ermita que se encuentra junto al castillo. El castillo es un castillo maravilloso del siglo XV. Y esta ermita, hombre, está restaurada. Este es de 1975 que se restauró, y además lo restauró la gente del pueblo de Guadamur. Y cuando digo que la gente fue con sus propias manos, es decir, fueron los carpinteros, los albañiles, los herreros, todo el pueblo contribuyó a restaurar la ermita de su señora, ¿eh? Entonces, bueno, el interior de la ermita es un interior maravilloso. Aquí tenemos la parte del ábside, que está tal cual. Esto era la parte más antigua de esta ermita. Y en el fondo, pues en el ábside en el fondo se ve el icono de Nuestra Señora de la Natividad. Igual que antes hemos hablado de que este es un lugar mágico, pues si van a la ermita, ese es un lugar también mágico y maravilloso, ¿no? Aquí nos encontramos con el ábside donde está el icono de la Virgen, y lo que nos encontramos aquí, todo esto es una reproducción del tesoro de Guarrazar, que se hizo, también lo hizo un orfebre de allí de Guadamur, e incluso el trono, todo está hecho por gente de allí, ¿no? Y este es el icono. Si ven esta imagen y la comparamos con la portada de mi novela, pues ven dónde he sacado aquí este es el arco de aquí, este es el icono de Nuestra Señora, y esta es la cruz de la que hemos hablado de José Navarro, la cruz procesional, que tenía en su interior las reliquias del Lignum Crucis, y esta es la corona de Suintila, que tanto misterio lleva a sus espaldas, ¿no? Y entonces ahora el icono de Nuestra Señora de la Natividad es una copia de un icono bizantino, pero en la tradición de Guadamur, y esto sí que es raro, no es Santa María Santa María con el Niño Jesús en brazos, sino que es Santa Ana con la Niña Virgen en brazos. Esto es muy curioso, ¿eh? Pero este no es el icono original, porque el icono original se lo quemaron en la Guerra Civil. Cuando queman el icono, no se salvó nada del cuadro, salvo la cara de la Virgen. Esta carita de aquí se salva. Una vecina del pueblo se acerca a la hoguera y consigue rescatar la cara de la Virgen. Entonces la hermandad de Nuestra Señora de la Natividad la metió en un marco de plata y se la enseñaba a todos los hermanos durante muchos años. Y entonces, aprovechando la restauración de la ermita en 1975, la hermandad decide hacer un nuevo cuadro incorporando la cara de la Virgen Niña al cuadro y otros trozos que se habían salvado, ¿no? Y entonces lo incorporan y lo hacen en el 1975. Y es la copia que ahora mismo se venera allí. Pero lo realmente curioso es lo que es Santa Ana con la Virgen Niña en brazos, ¿no? Eso es porque no es frecuente, ¿no? Entonces aquí las preguntas, también hay preguntas sobre esto, ¿no? ¿Por qué se venera un icono bizantino? Hombre, pues no es muy normal que se venere un icono bizantino, porque así. ¿Y cuál era el origen del icono destruido en la Guerra Civil? Eso no se sabe la antigüedad que tenía, eso no hemos podido saberlo, ¿no? ¿Y por qué Santa Ana con la Virgen Niña? ¿De dónde viene esa tradición, no? Y después, sobre todo, ¿tiene relación con Santa María de Sorbaces? Pues no lo sabemos, seguramente puede que sí, ¿no? Y entonces ya, y brevemente, no quiero cansarles demasiado, me gustaría hablarles un poco de lo que es la novela. Porque todo esto que hemos venido hasta ahora es un poco para ver y estudiar la historia del tesoro de Guarrazar y de la Virgen, que esos han sido los dos pilares donde yo me he basado para mi novela, ¿no? Y para hacer esta novela, pues he tenido que investigar mucho, porque yo no soy historiador, ya les puedo decir, aquí hay historiadores, y yo no soy historiador, tampoco soy escritor, ¿eh? Pero a mí me ha costado mucho, ¿por qué? Porque me he puesto a analizar, y para mí ha sido una auténtica sorpresa investigar. ¿Por qué? Porque si no eres historiador, te pones a estudiar la historia y realmente, como se titula aquí, investigando la historia, porque yo no soy historiador y además mis conocimientos de historia eran bastante limitados. Y he tenido que, por eso le decía yo a Antonio, que yo nunca he sido un experto en todo esto. Y al final sabes, pero sabes, y me lo he pasado muy bien, la verdad, que estudiando la historia, ¿no? Ya hemos visto que en todo este proceso pues he tenido que
que leer un montón de libros como esto que hemos hablado antes de José Amado de los Ríos, de Pedro de Madrazo, sobre el tesoro de Guarrazar. Algunos libros antiguos que me he encontrado que incluso tenían versiones de la historia distintas y contrapuestas en algunos casos. Hemos hablado de las cartas entre Recaredo y el Papa Gregorio. Hemos hablado también de los expedientes judiciales y del robo de la corona de Suintila. Tuve que ir al Archivo Histórico Nacional o al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares a conseguir, que yo eso nunca lo había hecho, para mí fue una experiencia única, meter de aquí, que en parte está reflejada también en la novela. Y tuve que recorrer los lugares en otras épocas. ¿Por qué? Porque si tú escribes una novela histórica, tienes que explicar todos los lugares por donde van pasando, y puede ser que esos lugares no estén como ahora, posiblemente no. Para ello, por ejemplo, la acción transcurre mucho entre Toledo y Madrid. Entonces, claro, teníamos que saber cómo estaba Toledo en esa época o Madrid en esa época. Para ello analizamos libros de Toledo en la mano de Sisto Ramón Parro o Toledo pintoresca de José Amado de los Ríos, que vemos aquí, planos de la época, de este plano de 1858 de Toledo o de Madrid. Nosotros también nos podemos ver aquí perfectamente. Entonces, bueno, pues todo esto. O por ejemplo, por ponerles un detalle, ¿no? La Plaza Mayor de Madrid. ¿Cómo estaba la Plaza Mayor? Pues en aquella época era una plaza jardinada al estilo francés. Y en la novela tiene mucho protagonismo, por ejemplo, la Real Academia de la Historia y José Amado de los Ríos. Bueno, pues hay un episodio que José Amado de los Ríos sale de la Real Academia de la Historia, que en ese momento no se encontraba en la calle del León, que se encuentra ahora, en el Parque de las Letras, sino que estaba en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor. Entonces, él sale allí y tiene que atravesar la plaza. Pero claro, la plaza pues estaba jardinada, ¿no? Y por ejemplo, esta estatua de Felipe III pues se había trasladado unos años antes solo, en el 1848 se había trasladado de la Casa de Campo aquí. Bueno, pues todos estos detalles tienes que fijarte muy bien en las fechas, estamos hablando de 1858 1859, para no poner algo que esté mal, ¿no? Incluso, por ejemplo, años más tarde había tranvía en la Plaza Mayor, en el 77. Era unos años más tarde, pero todavía no estaba, ¿no? Con lo cual no puedes poner algo que pueda resultar mal, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues mi experiencia escribiendo la novela, ya les puedo hablar que eso, tenía tanta información. Es decir, me metí a estudiar y me metí a investigar y tenía tanta información, encontré tantos personajes realmente apasionantes como los que aparecen aquí y lugares mágicos como la Biblioteca Nacional o el Museo Arqueológico Nacional o la Real Academia de la Historia, que para mí llegaba un momento que me hubiera gustado hacer una novela, si ya tiene 800 páginas, pues de mucho más, porque en realidad había tantas cosas interesantes que me gustaría meter que no sabía dónde cortar, ¿no? Pero bueno, por hablarles de la novela, aquí lo tienen, se centra en la figura de un personaje de Jorge Márquez, que su padre es historiador, él es informático, entonces es historiador y entonces, bueno, su padre ha fallecido y un día, yendo a su casa, se encuentra una carta que le devuelven desde correos, escrita por su padre a una desconocida Silvia Martín, que era al parecer una doctoranda. Su padre le llevaba la tesis a esta chica y su padre le habla de la peligrosidad que tienen las investigaciones que están llevando a cabo y que por eso él ha decidido apartarla de esa investigación para que no le pase nada malo. Entonces el protagonista, Jorge, no entiende nada de esto y se pone a investigar, no sabe quién es Silvia, se pone a preguntar, se pone a investigar sobre su padre y empieza a descubrir cosas de su padre y cosas de la historia, porque él siempre ha tenido una actitud un poco desafiante con su padre. Él es más de un mundo tecnológico y su padre es más del mundo romántico de la historia. Y entonces él empieza a descubrir muchas facetas de su padre que él no conocía y empieza a descubrir también una cara de la historia que él no conocía tampoco, ¿no? Me ha pasado a mí un poco cuando me he puesto a investigar la historia, que me he encontrado con cosas de la historia que en realidad yo no conocía para nada, ¿no? Entonces, y aquí vemos un poco lo que nos dijo antes Antonio de la historia. Es verdad todo, es decir, muchas de la parte de la historia lo conocemos por los libros. Pero ¿es verdad todo lo que dicen los libros de historia?
¿Pudiera ocurrir que muchos de los historiadores esa verdad estuviera sesgada? Pues posiblemente. Ahora mismo lo vemos a diario. Y bueno, ahora ya con la inteligencia artificial, esto que tanto dicen, bueno, pues lógicamente parece que se cambia todo y hay muchísimas noticias falsas a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos discernir una cosa de otra y sobre todo de la parte de la historia, ¿no? Y podría haber esos antihistoriadores que decía Antonio, o esos ladrones de la historia, que llevan años intentando ocultar la verdad de la historia para poner la historia a su conveniencia. Pues podría ser, ¿no? Y otra idea que ha surgido durante toda la novela es la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Esa idea a mí me ha perseguido durante todo el tiempo que he estado escribiendo la novela y está muy, muy presente en ella. Al final, cuando estaba intentando inventar la trama, sí, yo tenía dos pilares básicos que eran el tesoro de Guarrazar y el icono de la Virgen. Pero luego, como fui descubriendo tantas cosas, pues me iba metiendo en un laberinto y que muchas veces no sabía ni cómo salir. Pero al final sales porque tienes pues o las musas o la inspiración divina, o posiblemente el espíritu de las personas de nuestros familiares que ya no están con nosotros, y al final su aliento divino viene y nos lo dice al oído. Y cuando estás que no parece que no tienes una salida, pues posiblemente si escuchamos, que muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar, si escuchamos, pues somos capaces de oír lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, la trama al final, yo siempre lo digo, a 3 meses del final de la novela, de cuando la publiqué, yo no tenía ni idea de cómo iba a terminar. Y al final la terminé, ¿por qué? Porque me fui metiendo por un laberinto que al final, oye, pues conseguí salir, ¿no? Y los personajes pasó un poco lo mismo. Los personajes eran personajes reales. Pero conocemos su biografía, conocemos lo que escribieron, pero no conocemos su personalidad. Y después, junto a estos personajes reales, pues yo inventé otros personajes para darle complejidad a la trama, ¿no? Pero muchas veces esos personajes tienen personalidad propia. Lo hemos oído muchas veces de los escritores decir que los personajes adquieren su personalidad, y es verdad. Porque incluso yo a alguno le puse alguna personalidad a uno y tuve que cambiar algún capítulo porque al final me decía, oye, que yo no soy así, soy de otra forma, ¿eh? Y además es verdad, y tuve que cambiar y echar para atrás y cambiar un montón de capítulos, ¿no? Y al final, bueno, pues esto es un tema complejo. Y bueno, finalmente... esto que pone aquí, llevando las líneas escritas, mundos imaginarios, es verdad, a mí me gusta mucho la aventura, la fantasía, y soy muy peliculero, y claro, yo tenía en mi cabeza todo un mundo fantástico. Ahora, ¿cómo trasladar ese mundo a las páginas de una novela para que el lector pudiera apreciar mínimamente lo que yo podía tener en la cabeza? Eso yo creo que me ha costado, y bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y finalmente ya, lo último, para la novela, porque esta ha sido una novela, la he autopublicado otra vez para la novela, he hecho una página web que es iconosagradodeguarrazar.es, y donde se habla, se habla de la novela, se puede comprar la novela tanto en formato físico como ebook. Pero aparte de poder vender la novela ahí, lo que quiero es que sea una página con información pues sobre el tesoro de Guarrazar, sobre el icono de la Virgen, o sobre misterios y curiosidades que yo he ido descubriendo en mi investigación, ¿no? Aquí vemos mucha de la parte de esta conferencia, la pueden encontrar allí, y también, por supuesto, hay una página con los personajes de la novela, con una pequeña biografía, con fotografías, para que el lector pueda encontrar allí, ¿no? También una página con noticias, no solo de la novela, sino también de la Virgen o del mundo del tesoro de Guarrazar. Y ya está. Con esto terminamos. Les quiero agradecer muchísimo la atención que me han prestado. Y nada, decirles solo 2 cosas. Bueno, al final tenemos... la novela, por si alguien quiere comprarla, y si alguien quiere que se la dedique, estaría gustosa en hacerlo. Y por otra parte, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues estaré muy gustoso en contestarla. Muchísimas gracias.
Creo evidente que todos nos llevamos una parte de ese tesoro de Algorrazar hoy en la palabra del profesor don Jesús. Muchísimas gracias y, como él ha dicho, por favor, está a su disposición para responder a las preguntas que quieran hacer. Le quería dar la enhorabuena, me ha interesado muchísimo. Tengo que reconocer que yo de este tesoro lo único que conozco es la mención que ha hecho de la corona que se ha llevado a las colecciones reales. Y quiero aprovechar, aparte de darle la enhorabuena también por el libro, aprovechar para preguntarle sobre ello. ¿Lo que han llevado a las colecciones reales es por un casual alguna de esas coronas que llevan las letras que usted ha mencionado, dos, y que se puede saber el rey visigodo al que pertenecía? Gracias. No. No, las dos piezas que están en la Galería de las Colecciones Reales es una, la cruz de Lucecius, tiene una inscripción un poco tosca, la verdad. Incluso yo he leído un estudio que decía que podía pertenecer incluso a San Eugenio. Yo lo dudo por los caracteres tan toscos que tiene la inscripción. Entonces, lo normal que se conoce como la cruz de Lucecio. La otra es la corona del abad Teodosio. No se sabe quién es ese personaje, sí tiene grabado esta inscripción, pero no hay ninguna de Recesvinto, que esa se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, y la de Suintila, que esa desgraciadamente la robaron y no se ha encontrado. ¿Eran descendientes en el pueblo de los que encontraron? ¿No? Sí. Sí quedan, nos preguntan si quedan descendientes, y sí quedan muchos descendientes. Y no solo eso, sino que además en el pueblo hay personas que tienen restos de parte del tesoro, pero vamos, alguna joya hecha con parte del tesoro, eso sí. Y se rumoreaba también se rumoreaba que estaba en el pueblo un báculo de oro, que además antes lo tenía una familia, y antes de la guerra civil, cuando llegó la guerra civil, pues como tuvieron que salir rápidamente para que no los mataran, lo escondieron en un corral, porque era un báculo de oro que tenía una esfera arriba y una cruz, que creo que la réplica está, ¿no? Se ha hecho una reproducción y está en el centro de interpretación. Bueno, pues al parecer salieron corriendo, pero lo escondieron en el corral allí. ¿Qué ocurrió? Que al parecer la sirvienta les vio cómo lo estaban escondiendo. Y entonces cuando ellos volvieron después de la guerra civil, ya no estaba. Entonces sí hay descendientes, y muchos tienen parte del tesoro, alguna pieza por ahí. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces yo les doy las gracias por su presencia aquí, extendidas a la señora alcaldesa de Guadamur. Muchas gracias porque eleva el acto. Les recuerdo que el jueves que viene habrá una presentación también de un libro del socio José Manuel Castellanos Oñate con la historia de este edificio. El martes que viene habrá un concierto de los alumnos del conservatorio, y el jueves otra conferencia que hablará sobre la globalización, otro tema que también está bastante de actualidad. Si nos hacen el placer de acompañarlos, será un placer para nosotros también. Muchísimas gracias por todos. Y ahora, antes de que se terminen, yo quisiera entregar a don Jesús este modesto pero muy sentido diploma de su recuerdo, y una cosa muy ligerita que está por aquí. Bueno, va de libros el tema, no tiene que ver con lo que hoy hemos disfrutado aquí, pero de todas maneras es un trabajo entregado con cariño, por si sirve para su próxima novela. Muy bien.